Buenas tardes. Siendo las 13 horas con 33 minutos del 16 de octubre de 2019, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con gusto y conforme a sus indicaciones, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, la magistrada Claudia Díaz Tablada y el magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera del Código Electoral del Estado de Veracruz y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 22 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con las claves de identificación, nombres de los actores y autoridades responsables, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. Compañera magistrada y magistrado, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretario Jonathan Máximo Lozano Ordóñez, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 823, 824, 829, 830, 831 y 832, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Claudia Díaz Tablada. Conforme a su indicación, magistrado presidente, doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia de los juicios ciudadanos 823 y 824 y los juicios ciudadanos 829 a 832, todos de este año, en los cuales los actores en sus calidades de autoridades auxiliares reclaman de los ayuntamientos de Las Vigas de Ramírez y Atoyac en el estado de Veracruz una remuneración adecuada por el ejercicio de sus funciones. En primer término, se propone declarar la acumulación del juicio ciudadano 824 al 823 y de los juicios 830, 831 y 832 al 829, por existir conexidad de la causa. Ahora bien, en el asunto 823 y su acumulado, la ponencia propone la inoperancia de los planteamientos hechos valer ante la actualización de la figura denominada eficacia refleja de la cosa juzgada, atento a que en los juicios 236 y acumulados, este tribunal, con motivo de los mismos planteamientos de diversos actores, ordenó al Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez el pago de las remuneraciones con efectos extensivos a todos quienes ocupen los cargos de agentes y subagentes municipales en dicho municipio, por lo que los actores se tornan en beneficiarios de las consecuencias de ese fallo. Ahora bien, por lo que se refiere al agravio relacionado con que se les pague aguinaldo y prima vacacional, en el proyecto se establece que no puede ordenarse al ayuntamiento que fije y pague a los actores su remuneración en los conceptos que ellos precisan, sino que será el ayuntamiento, en el ámbito de sus atribuciones, el que determine, con base en su disponibilidad presupuestal, los conceptos y cantidades que integrarán las remuneraciones de los actores por desempeñar los cargos mencionados. Ahora bien, por lo que se refiere a los juicios ciudadanos 829 y acumulados, correspondientes al Ayuntamiento de Atoyac, la propuesta de la ponencia es declarar fundada la omisión de pago, pues constitucionalmente los accionantes tienen derecho a recibir una remuneración por el desempeño de sus cargos, y de actuaciones se acredita que en el presupuesto de egresos 2019 el Cabildo omitió establecer alguna partida presupuestal para tal efecto. También se razona en los proyectos de cuenta que corresponde al Ayuntamiento, a través de su Cabildo, determinar los conceptos y montos de tales remuneraciones con plena independencia y autonomía conforme a su disponibilidad presupuestal, siempre y cuando respeten los parámetros que se fijan en la presente sentencia. En ese sentido, se propone ordenar al ayuntamiento correspondiente que contemple el pago de una remuneración en los términos precisados en el apartado de efectos del proyecto, que, entre otros parámetros, se fija que el mismo no sea inferior a un salario mínimo diario,
vinculando al Congreso del Estado para su cumplimiento. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, están a su consideración los asuntos de cuenta. Yo solamente aprovecho para hacer una reflexión de mi voto en el caso de los asuntos que nos propone la magistrada Díaz relativos al JS 829. De manera muy breve, porque creo que las posturas han sido muy claras en estos asuntos de agentes y subagentes municipales, anunciaría un voto concurrente en el JS 829 porque estimo que debe vincularse al Congreso a legislar en breve término y porque considero que de esta forma daremos eficacia al derecho que si solo nos limitamos a exhortarlo, y esto con fundamento precisamente en la existencia de una omisión legislativa que yo he sostenido que se advierte en la Ley Orgánica Municipal de Veracruz. No sé si habría alguna otra intervención, magistrados. De no ser así, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponda, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de la cuenta en los términos que presenta la señora magistrada. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Sí, a favor de la totalidad de los asuntos de cuenta en los términos de mi intervención, por favor, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 823 y su acumulado, así como 829 y acumulados, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión del voto concurrente anunciado por parte de usted, magistrado presidente, en el juicio ciudadano número 829 y acumulados de este año. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 823 y su acumulado se resuelve. Primero, se acumula el expediente TEP-JS 824 al diverso TEP-JS 823, ambos 2019. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a los autos del expediente acumulado. Segundo, son inoperantes los agravios invocados por los actores de conformidad con lo expresado en la consideración sexta de este fallo. Tercero, se amonesta al Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, en los términos precisados en esta ejecutoria. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 829, diagonal 2019 y acumulados, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios identificados con las claves TEP-JS 830, 831 y 832 al diverso TEP-JS 829, todos del 2019, por ser este último el más antiguo, debiendo glosarse copia certificada de los puntos resolutivos del presente fallo a los juicios acumulados. Segundo, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarle a los actores una remuneración por el desempeño de sus funciones como agentes y subagentes municipales de diversas localidades pertenecientes al municipio de Atoyac, Veracruz. Tercero, se ordena al referido ayuntamiento dar cumplimiento a la presente ejecutoria en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la sentencia. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en esta sentencia y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones contemple, tanto en la Constitución local como en la Ley Orgánica del Municipio Libre, la remuneración a los agentes y subagentes municipales por el ejercicio del cargo. Secretaria Mariana Portillo Romero, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 797, 798, 799, 806 al 811, 817, 827 y 828, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Magistrado presidente, magistrada y magistrado, me permito dar cuenta con el juicio TEP-JS 797-2019 y acumulados interpuestos por Gladys de la O. Reyes y otros, quienes se ostentan como agentes y subagentes municipales en contra de diversas omisiones atribuibles al Ayuntamiento de Jaltipan, Veracruz.
En el proyecto se propone declarar fundadas las omisiones del ayuntamiento responsable de fijar una remuneración económica equivalente a un salario mínimo para los actores en el presupuesto de egresos 2019 y consecuentemente cubrírselas por el desempeño de sus funciones como servidores públicos en diversas congregaciones de ese municipio. Asimismo, se ordenan efectos extensivos para todos los agentes y subagentes de ese mismo municipio y cumplir todos los efectos de la sentencia de cuenta. Ahora doy cuenta con el juicio TEP-JDC 817-2019 interpuesto por Guillermo Eduardo Moto López y Silviano Chacha Morales, quienes se ostentan como agentes municipales en contra de diversas omisiones atribuibles al Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz. En el proyecto se propone tener por actualizada la figura de la eficacia refleja de la cosa juzgada, toda vez que la remuneración que alegan los actores ya fue materia de estudio en la sentencia dictada el 2 de octubre por este órgano jurisdiccional en el expediente TEP-JDC 762-2019 y su acumulada TEP-JDC 784-2019. En el sentido de ordenar al Ayuntamiento de Catemaco, Veracruz, se establezca una remuneración a partir del presente ejercicio fiscal 2019, con efectos extensivos a todos los agentes y subagentes municipales a partir de parámetros mínimos y máximos ya establecidos. Por último, me permito dar cuenta con los juicios TEP-JDC 827-2019 y acumulado, interpuesto por Elías Juan Hernández y otros, quienes se ostentan como agentes y subagentes municipales, en contra de diversas omisiones atribuibles al Ayuntamiento de Iztaxoquitlán, Veracruz. En el proyecto se propone acumular el expediente TEP-JDC 828-2019 al juicio ciudadano TEP-JDC 827-2019 por ser el más antiguo. Asimismo, sobreseer el juicio TEP-JDC 827-2019 por cuanto hace a José Isaías Zompaxtle Apale, en términos de la consideración tercera de la sentencia de mérito. A su vez, declarar fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarle a los actores una remuneración por el desempeño de sus funciones como agentes y subagentes municipales del municipio referido, además de ordenar efectos extensivos para todos los agentes y subagentes de ese municipio y cumplir con todos los efectos de la sentencia de cuenta. Por otra parte, se propone declarar infundado el agravio relativo a la falta u omisión de pago desde el mes de mayo de 2018, ya que los inconformes desde que ingresaron al ejercicio del cargo el 1 de mayo estuvieron en condiciones de solicitar al ayuntamiento la modificación del señalado presupuesto, de manera que al no hacerlo así consintieron la mencionada situación. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretaria. Magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. Magistrados, de igual forma, como anuncié en el caso de los asuntos de agentes y subagentes municipales que ya resolvimos, que presentó la magistrada Díaz, en este caso también, en congruencia, solamente voy a anunciar que emitiré votos concurrentes en el caso de JS 797 y 827, ambos de este año, y sus respectivos acumulados. Es cuanto, no sé si habría alguna otra intervención. Magistrados, de no ser así, señor secretario, tome la votación, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con los proyectos en los términos de mi participación, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 797 y acumulados 817 y 827 y acumulado, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de los votos concurrentes anunciados por parte de usted, magistrado presidente, en los juicios ciudadanos 797 y acumulados y 827 y acumulado de este año. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 797 y acumulado se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de los expedientes de los juicios ciudadanos identificados con las claves TEP-JS 798, 799, así como los expedientes 806, 807, 808, 809, 810 y 811,
al diverso JS 797, todos de este año, por ser este último el más antiguo. Consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a cada uno de los expedientes acumulados. Segundo, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarle a las y los actores una remuneración por el desempeño de sus funciones como agentes y subagentes municipales de las congregaciones pertenecientes al municipio de Jaltipan, Veracruz. Tercero, se ordena al citado ayuntamiento proceda en los términos que se indican en la consideración sexta de esta sentencia. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente sentencia y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones, en tanto la Constitución local y en la Ley Orgánica del Municipio Libre se contemple a los agentes y subagentes como servidores públicos, se les considere el derecho que tienen a recibir una remuneración por el ejercicio de su cargo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 817, diagonal 2019, se resuelve. Único, se actualiza la figura de la eficacia refleja de la cosa juzgada de conformidad con lo expresado en la consideración quinta de este fallo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 827 y acumulado se resuelve. Primero, se acumula el expediente TEP-JS 828, diagonal 2019, al diverso 827 por ser este el más antiguo. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria a cada uno de los expedientes acumulados. Segundo, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales TEP-JS 827 por cuanto hace a José Isaías Zompaxtle Apale en términos de la consideración tercera de la presente sentencia. Tercero, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarle a la actora y los actores una remuneración por el desempeño de sus funciones como agentes y subagentes municipales del municipio de Ixtazoquitlán, Veracruz. Cuarto, se ordena al referido ayuntamiento proceda en los términos que se indican en la consideración octava de esta sentencia. Quinto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente sentencia y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones, en tanto la Constitución local y la Ley Orgánica del Municipio Libre contemplen a las y los agentes y subagentes como servidores públicos, se les considere el derecho que tienen a recibir una remuneración por el ejercicio de su cargo. Secretario Omar Brandi Herrera, de cuenta conjunta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 805, 815 y 826, todos de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. A continuación, doy cuenta conjunta con los juicios ciudadanos 815 y 826 del municipio de Amatlán de los Reyes, cuya acumulación se propone por existir conexidad en la causa. Asimismo, doy cuenta con el juicio ciudadano 805 del municipio de Mecayapan, promovidos por diversos ciudadanos en su calidad de agentes y subagentes municipales de diversas congregaciones de los municipios citados, quienes controvierten en sus respectivos ayuntamientos omisiones respecto a una remuneración por los cargos que ejercen. Respecto al resto de los expedientes, como se explica en los proyectos, se propone declarar fundada la omisión de sus respectivos ayuntamientos de otorgarles una remuneración adecuada y proporcional por el ejercicio de sus funciones, por lo que, como efectos, para el orden constitucional violado, se propone ordenar a los ayuntamientos responsables fijen y paguen una remuneración adecuada y proporcional para los actores, modificando sus respectivos presupuestos de egresos de 2019, la que deberá ser cubierta desde el 1 de enero de esta anualidad. Por cuanto hace a que la Ley Orgánica del Municipio Libre de la entidad no prevé remuneración a los agentes y subagentes municipales, este último se traduce en una inconstitucionalidad por omisión legislativa por parte del legislador veracruzano, que ha provocado indebidas omisiones de los ayuntamientos de reconocer tal derecho, por lo que se propone vincular al Congreso del Estado de Veracruz para que en el ámbito de sus atribuciones legisle para que contemple el derecho de los agentes y subagentes municipales de recibir una remuneración y su correspondiente presupuestación por parte de los ayuntamientos y así lograr una plena efectividad del mismo. En los juicios ciudadanos de cuenta, los actores también solicitan se les pague una remuneración correspondiente a la anualidad de 2018. Tal motivo de agravio se propone como infundado en virtud de que el presupuesto de egresos de esa anualidad de los ayuntamientos responsables ya se encuentra consumado.
Por cuanto hace el agravio del juicio ciudadano 805, en donde los actores solicitan se le ordene al ayuntamiento o se les pague 7,500 pesos quincenales, se propone declarar parcialmente fundado, ya que acorde a los criterios emitidos por la Sala Superior y la Sala Regional Jalapa, se debe establecer un parámetro mínimo para realizar el pago a los actores, el cual debe ser por lo menos de un salario mínimo. Por otra parte, a juicio de la ponencia resulta inoperante la solicitud de los actores de que se les debe de entregar todos los implementos necesarios para poder realizar sus funciones, ya que los actores no acreditan que se hubiesen solicitado previamente al ayuntamiento, en cuyo caso la respuesta del ayuntamiento deberá atender el mínimo necesario para el cumplimiento de sus funciones. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. Magistrada Díaz, por favor. Sí. Bueno, quiero hacer mención respecto a los asuntos de cuenta, precisamente, y a fin de ser congruente con el criterio que he sostenido en asuntos que ya han sido resueltos en relación a que diversos agentes y subagentes municipales vienen solicitando una remuneración por parte del ayuntamiento en atención a las funciones que realizan. Bueno, en este caso considero que anticipo que, bueno, daré mi voto a favor, sin embargo, emitiré voto concurrente en relación con estos asuntos, puesto que considero que el estudio que se hace respecto a omisión legislativa, inconstitucionalidad por omisión legislativa, considero que no debía incluirse dentro del estudio que se hace en el proyecto, porque en este se determina que efectivamente hay una omisión legislativa por parte del Congreso del Estado y se le está vinculando para efectos de que legisle al respecto. Considero que, bueno, en primer lugar, el Congreso del Estado no resulta autoridad responsable dentro de estos asuntos, y de ahí que tampoco dentro de los escritos de demanda los actores vienen señalando en específico este agravio, de ahí que considero que en este sentido, pues el atender o hacer un estudio respecto a omisión legislativa sería una manera de variar la litis de lo que realmente viene solicitando la parte actora. De ahí que, bueno, si bien llegamos a la misma conclusión en este sentido de que hay que garantizar el derecho de agentes y subagentes municipales a recibir una remuneración y siempre atendiendo los parámetros establecidos por la Sala Superior y también la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo cierto, bueno, que en este caso considero que a lo más podría exhortarse al Congreso del Estado para efecto que legisle al respecto. Y bueno, eso es todo en relación al voto concurrente que emitiré. Muchas gracias, magistrada Díaz. No sé si habría alguna otra intervención, magistrados. Claro. Pues magistrado mira, Sigala, adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, yo no quiero ahondar mucho en el asunto, creo que la magistrada Claudia ha sido muy clara. Yo también estoy a favor de esa postura en la que considero que no hay omisión legislativa, y de la misma manera, aun cuando estaré a favor de los proyectos que presentan, me voy a permitir emitir un voto concurrente. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Sigala. No sé si habría alguna otra intervención, magistrada. Señora magistrada, señor magistrado, yo no quería profundizar en estas posturas porque creo que ya están definidas, pero sin embargo no quisiera tampoco que no quedara precisado algún tema de los que se mencionan, y creo que hay que insistir en que nosotros tenemos la calidad de jueces interamericanos y estamos no solo tenemos la facultad, sino el deber de atender los planteamientos que se hagan en violación a derechos fundamentales, como el de remuneración en este caso. Y creo que esa facultad para revisar ex oficio el cumplimiento de los tratados internacionales y de la propia Constitución Federal, creo que nos da plenas facultades pues para ni siquiera exigir que sea un agravio formal, sino que nosotros lo podamos derivar de las propias demandas y advertirlo de oficio. Entonces me parece que no estamos variando ninguna litis y que podemos hacerlo y tenemos plenas facultades, con lo cual pues yo creo que además daríamos mayor eficacia a nuestras resoluciones. Se trata de que una decisión de un tribunal restituya al promovente en el derecho
político-electoral que aduce violado, y no solamente hacer una sentencia declarativa, porque pues me parece que, aunque podemos hacerlo también en ese sentido, creo que en el caso del juicio ciudadano el efecto debe ir más allá. Ahora bien, también creo que no solamente tendríamos que exhortar, sino vincular al propio Congreso para que se ocupe de este tema, máxime que estamos casi terminando ya el año, estamos en el último trimestre del 2019 y tendríamos que tomar todas las providencias para garantizar la ejecución de nuestro fallo. De igual forma, creo que si atendemos a lo que este tribunal decidió en el JS 675 y sus acumulados por unanimidad, pues creo que ya está ahí el precedente que incluso nos obliga a vigilar lo que ordenamos en ese expediente, que fue de manera expresa que el Congreso legisle en breve término sobre la omisión legislativa que se reconoció en ese asunto. Por esas razones, magistrados, es que yo sostendría en sus términos los proyectos que les he presentado. No sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponda, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos en los términos de mi participación. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. De igual forma que la señora magistrada, a favor de los proyectos, pero en los términos de mi intervención también. Muchas gracias. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz, ponente de los asuntos de cuenta. Con la totalidad de los asuntos de cuenta, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano números 805 y 815 y acumulado, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de los votos concurrentes anunciados por parte de la magistrada Claudia Díaz Tablada y del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 805/2019 se resuelve. Primero, se declara fundada la omisión de la responsable de fijar una remuneración para la y los actores en el presupuesto de egresos 2019 y consecuentemente cubrírsela por su desempeño como agentes y subagentes municipales de Mecayapan, Veracruz. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Mecayapan, Veracruz, proceda en los términos que se indican en el considerando cuarto de esta sentencia. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz en términos del considerando cuarto de la presente resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 815 y su acumulado, se resuelve. Primero, se acumula el expediente TEP-JS 826/2019 al TEP-JS 815 por ser el último de los mencionados, el primero presentado ante la oficialía de partes de este tribunal. Por lo anterior, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia al juicio acumulado. Segundo, se declara fundada la omisión de la responsable de fijar una remuneración adecuada y proporcional para los actores en el presupuesto de egresos 2019 y consecuentemente cubrírsela por su desempeño como subagentes municipales de diversas localidades de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Tercero, se ordena al referido ayuntamiento proceda en los términos que se indican en el considerando quinto de esta sentencia. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz en términos del considerando quinto de la presente resolución. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con el asunto restante sometido a consideración de este Pleno, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano número 814 de este año, promovido por Luis Carmona Rojas en su carácter de subagente municipal de la comunidad de Agustín Melgar del Ayuntamiento de Uxpanapa, Veracruz, en contra de la respuesta contenida en el oficio identificado con la clave pre-0208, diagonal 2019, de 9 de agosto del presente año, signado por Esteban Campechano Rincón, en su carácter de presidente municipal del referido ayuntamiento. Al respecto, en el proyecto de cuenta se propone, por una parte, desechar de plano la demanda por actualizarse la causal de improcedencia relativa a la presentación extemporánea de la misma, ya que el plazo para llevar a cabo dicha actuación transcurrió del 15 al 20 de agosto del presente año, mientras que la demanda se interpuso en la oficialía de partes de este tribunal hasta el 10 de septiembre siguiente.
Además, en el proyecto se razona que si su reclamo surge a raíz de la respuesta que acaeció a su solicitud, al considerar que no se le resolvió su solicitud de fondo, lo que a su consideración se torna en la indebida fundamentación y falta de motivación del oficio, entonces, desde la fecha en que tuvo conocimiento del oficio de contestación, debió emprender el juicio ciudadano dentro del plazo de 4 días siguientes a la notificación de la respuesta, conforme a lo previsto en el párrafo tercero del numeral 358 del Código Electoral del Estado de Veracruz. Por ello, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción cuarta del Código Electoral local, porque el medio de impugnación se presentó fuera del plazo antes referido. Con independencia de lo anterior, a fin de salvaguardar su derecho de tutela judicial efectiva del actor, en el proyecto se propone ordenar la apertura de un incidente de incumplimiento de sentencia del juicio ciudadano identificado con la clave TEP-JDC 420/2019, a fin de que sea en dicho expediente en el que se atienda la pretensión de fondo del actor relacionada con la violación a su derecho de participación política por no haber sido considerado ni convocado a la reunión realizada por el ayuntamiento responsable con los agentes y subagentes de dicha municipalidad para escuchar sus peticiones previo a la elaboración del presupuesto de egresos para el ejercicio 2020. En la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. Señora magistrada, señor magistrado, están a su consideración el asunto de cuenta. Bueno, solamente de manera muy breve, quiero reconocer la apertura que tuvo la magistrada ponente en este asunto, la magistrada Díaz, porque en realidad la propuesta que hace es muy consistente con la parte de la extemporaneidad de la pretensión que ahora pretende hacer, tratándose del derecho de petición, quiere hacer valer el actor. Sin embargo, creo que también subyace una segunda pretensión que además es la toral, la que de alguna manera provocó que se instrumentara el derecho de petición, esto es la solicitud de participar en la discusión del presupuesto del Ayuntamiento de Uxpanapa. Y bueno, hay criterio de la Sala Regional que además hemos adoptado en este tribunal de que los agentes y subagentes municipales tienen, de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, el derecho de participar en estas discusiones y en concreto de las comisiones que se hagan para la discusión del presupuesto. Esto debió pasar desde agosto y creo que en este momento, al escindir las manifestaciones que hace sobre la posibilidad de ejercitar ese derecho y mandarlo a un incidente donde se revise el cumplimiento de otra sentencia que se dictó en el JS 420/2019, dejamos justamente protegido este posible derecho en caso de que efectivamente no se haya garantizado, pero insisto, eso será materia de la revisión que haga este tribunal en el incidente. Por tanto, acompañaré plenamente esta propuesta. No sé si hay alguna otra intervención. De no ser así, sí. Adelante, magistrada Díaz, por favor. Bien, bueno, a fin de abundar un poco más en relación a este asunto, efectivamente, como señala el magistrado presidente, se está tratando de advertir cualquier cuestión que pudiera afectarle a su esfera jurídica. En este caso, pues él viene impugnando respecto a una petición que hizo ante el ayuntamiento para efecto que le dieran una información. El caso es que a partir de esa respuesta que tuvo, efectivamente, bueno, se actualiza en este caso la extemporaneidad para el efecto de poder controvertirla. Esto es porque se dio la respuesta, inclusive tiene fecha del 9 del mes pasado, y la firma de recibido que se estampa es del 14 de agosto y precisamente viene hasta septiembre a tratar de controvertir esta respuesta que se le da. Sin embargo, hay un argumento que señala el actor en relación que derivado de esa respuesta, pues se queda evidente que se sigue violando su derecho de participación política para poder participar con el ayuntamiento en relación a lo relativo al presupuesto. Y bueno, a fin de garantizar una posible afectación, precisamente se hace una escisión en este asunto respecto a ese tema
para efecto de que se atienda dentro de un incidente de cumplimiento. ¿Por qué? Porque previamente ya se había resuelto un asunto relacionado a ese ayuntamiento en donde precisamente fue una de las partes de los agravios y ahí se dio la razón de que, bueno, ellos tienen derecho a la participación política, esto atendiendo al presidente de la Sala Regional Jalapa. Y bueno, advirtiendo que del escrito podría analizarse si se garantizaba en todo caso ese derecho que venía aduciendo, pues se considera, bueno, procedente que se atienda dentro del incidente de cumplimiento en relación que tiene que ver con el municipio de Uxpanapa. Y bueno, precisamente, bueno, coincidimos en ese tema de que nosotros como tribunal, tribunal constitucional y garantizando derechos, bueno, tratar de verificar si en efecto se viene dando cumplimiento a la sentencia en donde se les concedió la razón respecto a que tenían derecho a la participación política para poder intervenir con el ayuntamiento en relación al tema del presupuesto. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, magistrada Díaz. No sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, señor secretario, tome la votación, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor del proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con el proyecto en sus términos, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número 814 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 814/2019 se resuelve. Primero, se desecha de plano el medio de impugnación promovido por Luis Carmona Rojas en su carácter de subagente municipal de la localidad de Agustín Melgar del municipio de Uxpanapa, Veracruz. Segundo, se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral que con el escrito de demanda del ciudadano Luis Carmona Rojas proceda a la apertura del incidente de incumplimiento de sentencia del expediente TEP-JS 420/2019 en los términos precisados en la consideración segunda. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14:10, se da por concluida.